¿qué salió mal? ¿De dónde salió ese objeto? ¿Del interior de la Tierra? ¿Trató ese objeto de conseguir una muestra de la mina cercana para orientarse, pero se estrelló en Dainegorsk? Para colmo de colmo de colmo de colmo, es decir, dicho en un inglés que me acabo de inventar, the colm of the colms, según las investigaciones de Tamara Kaliberova, esta mujer que recopiló las declaraciones del caso, hubo más cosas interesantes dentro de todo esto a nivel químico en este Roswell ruso. Resulta que en toda el área se encontraron unas redes finas de metal rasgado de 17 micrómetros de diámetro, con redes de oro aún más finas entre medias en el interior de ese metal. Más finas aún, como si fueran trencitas, y no se pudo determinar si todavía se podían seguir mirando y mirando si había dentro de lo que sería esos diámetros, si había más oro en su interior. Y claro, era rarísimo lo que sería encontrarse pues esa tecnología. Y claro, en el momento no se pudo determinar cómo era de compleja la maravilla que tenían ante ellos los investigadores de las academias rusas de ciencias que estudiaron el caso, pero sí se sabe que Moscú cerró el caso y jamás se supo más de esas muestras. Trascendió gracias a las poquísimas investigaciones de Kaliberova y del diario, se supo muy poquito, del diario Pravda, que esas microredes no pudieron ser explicadas. El metal y el oro mezclados en este Roswell ruso, allí esparcidos en forma de raíces, en forma de pequeñas tiras, es que eran demasiado finos como para ser fabricados. Y ni siquiera la OMSK de la Academia de Ciencias rusa, a posteriori, consiguió en el análisis posterior separar o producir esa aleación. Antes os hablaba de las bolas de metal. Antes de pasar a lo siguiente, es que me llamó muchísimo la atención, porque es que no es la primera vez que se ve esto en el tema OVNI. Sus análisis, además en este caso, fueron sorprendentes. Aluminio, manganeso, níquel, cromo, tungsteno y cobalto. Bien, aquí tenéis una foto de una de estas bolas del Roswell ruso. Una aleación no al alcance en 1986 de cualquier tecnología y de cualquier país, y sobre todo sin un origen definido por parte de lo que serían, bueno, pues estos minerales que no se encontraban en Dainegorsk, es decir, que en Dainegorsk no estaban estos minerales. Bien, ¿de dónde habrían salido estas bolas? Nunca se supo. Y una pregunta más en este Roswell ruso. ¿Qué estaba pasando con lo que estaba encontrando esa gente? ¿Qué estaba provocando toda aquella radiación? No se estaba sabiendo, pero es que aún quedaba una sorpresa más. También se encontró cenizas. Se encontraron cenizas, algo que se atribuyó, y esto es increíble, en un primer momento a posibles animales que hubieran estado en el lugar del impacto. Pero claro, los biólogos lo pusieron en duda. Y os digo porque la cantidad de cenizas halladas es que era altísima. Y la explicación para exponer que hubiera sido un meteorito que le hubiera alcanzado justo a una bandada de pájaros o a un perro callejero en medio de la inmensísima taiga siberiana, pues sonaba poco menos que imposible en medio de todo lo que se había formado y, claro, por supuesto, en medio de todo el universo, ¿no? Y claro, la otra explicación, la única, otra y lógica
explicación es que las cenizas pertenecieran a material biológico de seres que estuvieran en el interior de la esfera incandescente que, no olvidemos, había realizado movimientos inteligentes delante de cientos de testigos antes de intentar salir con desesperación, volando a baja altura sin poder hacerlo. Material biológico, seres en su interior y posibilidad de ser ellos, quienes también fueran los responsables de esos movimientos inteligentes, además de esas extrañas emisiones de luz aún no resueltas en este análisis. Y si hablamos de movimientos, es interesante, por cierto, y es necesario ver que en su desesperación aquella esfera es que no lo consiguió. Se veía que quería marcharse, quería y no pudo. Pero sabía dónde iba. Y no iba a aquella esfera mal encaminada. Y os voy a decir por qué. Quien iba dentro sabía dónde iba. Y lo sabía muy, pero que muy bien. Y os voy a decir por qué. En este punto de la Tierra, resulta que su trayectoria geosincrónica coincide con el lugar donde se ubica el cosmódromo de Xishan, desde donde se lanzan los cohetes y satélites de la República Popular China. Ese lugar, resulta que ese lugar es el más cercano para tratar de salir de la Tierra en ese punto determinado del planeta, y sería de lo más inteligente que se pusiera allí, que se fuera para allá y que tratara de hacerlo desde allí, tratando de tirar para arriba y para arriba y para arriba, pero no lo consiguió. Lo más curioso es que no pudo ser rescatado tampoco, que fue abandonado a su suerte, quizá atacado. De ahí esa parte adicional que llevaba con forma alargada. Estamos aquí hablando de un ovni solitario que, aunque mostraba una tecnología increíble y fuera posible que cumpliera una misión, y aunque quien estuviera dentro fuera muy listo y, bueno, pues evidentemente hiciera todo lo que estuviera en su mano antes de caer en nuestro planeta, sabiendo cuál era su destino, pues no tuvo ayuda. Y cayó y nadie le ayudó, ni fueron a por él. Sin más, algo que ya se ha visto más veces en el fenómeno, como si fuese mejor abandonar a su suerte a un objeto antes de que incluso pueda poner en peligro a dos o a más. Lógico a nivel militar. Incluso como si se les suicidara, dado que una altura de 300 metros no es suficiente para crear el destrozo que creó. Tenía que haber quedado más y no quedó. La experiencia de Roswell posiblemente pudo servir como lección, también os digo. Mejor explotar un objeto o suicidarlo para dejar la menor cantidad de pruebas posible. Pero aún así, esto significaría, evidentemente, que dentro de la psicología de lo que vamos a llamar pues las anomalías, los ovnis, las inteligencias que vayan, pues los extraterrestres que vayan dentro de estos objetos, se conoce, pues ellos conocerían que algún día pues se produciría un error, un fallo que
pues pondrá fin a todo el ocultamiento llevado a cabo en los últimos 2000, 3000, 5000 años dentro de lo que es el fenómeno ovni. Un fallo de una de las especies que posiblemente puedan estar visitando nuestro planeta si somos abiertos, pues dentro de la cantidad de avistamientos que ha habido en los últimos, como decía, 5000 años, y si somos conscientes que el fenómeno es real, pues a nivel científico. Muy bien. Siendo esto así, los Roswell, un Roswell mal llevado, sería el fin de todo esto. E incluso ellos, pues, fueron capaces de abandonar a los suyos sabiendo que no hay solución a sus problemas mecánicos. Si nos damos cuenta, otra posibilidad es que la salida de ese objeto tubular no fuese casualidad y ese objeto se viese con miedo, con sensación y necesidad de defenderse, lo cual no fuese casualidad, precisamente ya que, como he dicho muchísimas veces, los rusos no son precisamente militares que se anden con chiquitas ni con tonterías. Por tanto, tenían ya en 1986 los soviéticos capacidad de derribar un ovni o ese tipo de ovnis con esas características y lo consiguieron. ¿Le dieron pal pelo? Eso significaría sin duda que ya habrían conseguido uno igual, un objeto igual, y lo habrían estudiado bien, y nada más que apareciera, lo machacaron nada más verlo. Por tanto, habría habido ya otro incidente anterior a este importantísimo Roswell ruso, donde habrían conseguido esa tecnología, evidentemente. Visto todo esto, es curioso que pasaran más cosas, porque 2 años más tarde, justo el 25 de enero de 1988, además es que esto es muy curioso, porque no hubo tanto ocultamiento, ¿no? Resulta que la agencia china Xinhua informó que se había visto una esfera roja en el cosmódromo Xichang que permaneció durante 30 minutos por encima de sus instalaciones. Al año siguiente volvió a pasar y a hacer esa esfera exactamente lo mismo, siendo este un detalle absolutamente perturbador en esta investigación. Y claro, ¿qué hacían allí estas esferas allí en China? Fue tan notorio el incidente en China que incluso los chinos, con los cerrados que son, no pudieron cerrar el tema y no pudieron llegar a tapar el asunto. A nivel de prensa, de su propia prensa, esta vez. Evidentemente eran otros tiempos y tampoco tuvo la repercusión que sí tendría ahora, evidentemente, ¿no? Pero pasó. Y claro, viendo estas fechas, podemos hacernos una pregunta. ¿Colaboraba en los años 80 Rusia con China en el estudio de los objetos voladores no identificados, precisamente de este tipo de objetos, y por eso fue capaz de derribarlo, o simplemente ese objeto tuvo problemas, como ha ocurrido en otros incidentes, y esto fue como lo que pasó en Roswell en 1947? Estas respuestas a estas preguntas no se van a conocer jamás. Tanto los soviéticos como los chinos jamás lo van a responder. Lo que sí que podemos decir es que el objeto, desde luego, pues estaba allí, y antes estaba allí, pues estaba fastidiado antes de caerse, y que la confusión siguió, pero bien en Dainegorsk, porque se conoce que a posteriori, en 1986, después del supergolpazo, 8 días después de la caída del ovni, en la colina 611, resulta que el 8 de febrero de 1986, a las 8:30 horas de la tarde, 2 esferas más amarillentas, es decir, anaranjadas, volaron
desde el norte en dirección sur hacia allí. ¿Y qué significa esto? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Fácil, pues que se enteraron. Lo cual es un sinsentido total, porque con toda la tecnología que tiene el fenómeno ovni, para que tarden 8 días en llegar a su propio Roswell, el incidente incluso también fue confuso para ellos también. Pero llegaron.